¿Sabías que en Cali existe un túnel oculto bajo la ciudad que según algunos conecta con Chipichape? Hoy nos adentraremos a este museo del ferrocarril abandonado para descubrir si esta leyenda urbana es real o solo un mito. ¡Vamos allá! ¿Qué haces ahí rendigueando, Mario? ¿Cómo así queda el baño? Mira. Vamos a ver el baño, a ver. Vamos a rendiguear a alguien, a ver. Listo, esta vez contaremos la historia del ferrocarril y también su trágica historia, que yo creo que ustedes como caleños me imagino que pronto no la sabrían. Bueno, claro que sí, vamos a estar hablando con el guía, vamos a estar hablando sobre la historia del ferrocarril, también el túnel que conecta con Chipichape y también vamos a hablar un poquito sobre la historia de la explosión que hubo aquí en la ciudad de Cali. Pendientes porque ya nos cobraron la entrada. 27.000 por persona. Pero sí, no todo risas, hay un poco de cositas allí oscuras, trágicos, accidentes, cosas nostálgicas y un poco o un lado oscuro de la ciudad. Sí, una tragedia del cual... ¿Vos sabías, Kiki? ¿Vos sabías, No. Zeta? No. Además hay divisiones, también vamos a ver divisiones de clases pobres, medias y altas. Bueno, nos encontramos entonces el día de hoy en la nueva estación del ferrocarril Alfredo Vázquez Cobo. Por todas esas puertas estaban abiertas al público y toda la gente ingresaba. A lo que ingresaban, este lugar en el que estoy sentado era el punto de información. Aquí se acercaban a preguntar rutas, horarios, hacia dónde iba, de dónde llegaba, etcétera. Mientras que las paredes negras que a los costados eran las taquillas del tren. Aquí las personas podían adquirir su ticket e ingresar subterráneamente hacia el otro lado para poder tomar el tren, debido a que la parte de acá era únicamente para la llegada hacia la ciudad de Cali. Ahora bien, los murales también que están a los costados son realizados por el maestro Hernando Tejada en el año 1955, mientras que el mural que encontramos al frente mío es un mural que divide la historia del transporte en un antes y un después. Antes todo el lado izquierdo y el después todo el lado derecho, dividido por las vías férreas que hay en la mitad. Vamos entonces primero a ahondar en ese mural que estamos mirando. Empezamos en el antes, todo el lado izquierdo. Vemos cómo las personas usualmente iban a pie porque no tenían otro medio de transporte. También unas personas cargando a otras, que de aquí proviene la palabra silletero. Para pasar por el río utilizan chalupas o canoas y para pasar de un lado al otro del río utilizan puentes de bambú, madera o guadua que estas personas construían con sus propias manos. Inclusive se puede ver cómo empiezan a utilizar a los animales, pero ojo, estos no se utilizaban como animales de transporte en el principio, los utilizaban netamente para llevar mercancía y eran animales de carga. Con el tiempo entonces fueron viendo que bueno, un animal puede resistir tanta carga, puede resistir a un humano también. De aquí a que se monten en caballos, burros y mulas. Si nos centramos en la parte, ese hombre con el mapa se llama Francisco Cisneros y es un ingeniero cubano contratado por Colombia para realizar las vías férreas del Valle del Cauca. ¿Pero por qué contratan a alguien cubano para hacer algo de aquí en la ciudad? Porque resulta que Cuba fue el primer país latinoamericano en tener vías férreas en el año 1837. Tenían experiencia. Claro, Cuba ya sabía todo eso. Así concretamos con ese mural. Arrancamos con Lucy Tejada y vaya que tiene algo único. Sus libros hechos a mano, donde no solo se leen, se sienten, una mezcla perfecta de palabra e imagen que te invita a tocarlo. Llegamos a Emma, de Hernando Tejada. ¡Qué cuadro! Una figura femenina que parece contar historias de amores imposibles. Y justo al lado, una pequeña versión de su famoso gato. Y cerramos con algo fascinante, la cítara, un instrumento musical convertido en pieza artística. Hernando Tejada no se limitaba, le daba vida a todo lo que tocaba. Este proyecto termina en el 2003. ¿Por qué termina? Porque primero no se le toma el mantenimiento adecuado ni a sus vías férreas, ni a sus locomotoras, y mucho menos a sus vagones. Y segundo, tenía un tinte más económico y político porque sabemos que el tren era algo que impulsaba mucho la economía de nuestro país. Pues al tren ser de carga y transportarse por todo el Valle del Cauca, más que todo viniendo desde Buenaventura, dejaba sin trabajo a todos los camioneros existentes aquí. Por lo cual el gremio de camioneros no creía que fuera algo muy positivo para ellos y también se busca tumbar el proyecto hasta que nos quedamos sin tren aquí en el Valle del Cauca. Bajamos las gradas hacia el túnel de la antigua estación del ferrocarril. Las paradas estaban divididas por clases, primera, segunda y tercera. Cada grupo tenía su espacio, su vagón, su lugar en la jerarquía. No solo viajaban cuerpos,
sino que también viajaban desigualdades. En una de las salas el maestro Jairo Varela nos recibe desde la pared. Colores vibrantes, la trompeta en alto y Colombia en el corazón. No suena la música, pero uno casi puede escucharla. Y justo al lado, unas bolitas en braille nos revelan un mensaje poderoso. Nos llevamos la gente al museo. Llevamos el museo a la gente. Seguimos el recorrido y llegamos a un pasillo donde nos espera una de las últimas obras del museo, Dera. Una pieza que nos habla sin palabras sobre nuestra conexión con la madre tierra, sobre el flujo constante de la vida. Está hecha de arena, tierra, piedra y pegamento, elementos simples pero cargados de significado. Es arte que no solo se contempla, se respira. Un recordatorio de lo esencial. Somos tierra que camina. Era la 1:07 de la madrugada del 7 de agosto de 1956. Cali dormía, ajena al desastre que se avecinaba. 7 camiones del ejército cargados con 42 toneladas de dinamita fueron estacionados en las inmediaciones del batallón Pichincha, pero algo cambió esa noche. Las órdenes llegaron tarde y los camiones fueron trasladados a la estación del ferrocarril, en pleno corazón de la ciudad. ¿Por qué se trasladaron? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Tal vez por la falta de espacio, tal vez por la urgencia de acomodar lo que parecía ser solo un cargamento más. Ninguno de los que tomaron la decisión pudo prever lo que iba a ocurrir. No sabían que estaban abriendo las puertas del infierno. La explosión hizo temblar los cimientos de la ciudad. La fuerza de la detonación destruyó todo a su paso, y los edificios cercanos se desplomaron como castillos de naipes, pero eso solo fue el comienzo. La explosión devastó el centro de la ciudad. La onda expansiva alcanzó kilómetros de distancia. El suelo se partió y el aire se llenó de un humo espeso. Los escombros cubrieron todo: cuerpos, vehículos, trozos de lo que alguna vez fue una ciudad vibrante. Los cuerpos se apilaron en vagones de tren. La estación, que en otro tiempo era símbolo de vida, se convirtió en una morgue improvisada. El sótano, ahora impregnado de tristeza, albergaba a los muertos mientras la ciudad lloraba. La gente corría buscando a sus seres queridos, pero el daño ya estaba hecho. Las calles eran un caos, las ambulancias no daban abasto y los hospitales colapsaron bajo el peso de la tragedia. En esa misma estación, el corazón de Cali se detenía, pero la tragedia no se explicaba solo por la explosión. Era la acumulación de decisiones, de negligencias, de una ciudad que no había sido preparada para lo inimaginable. Algunos dicen que esa energía no se ha ido del todo, que en este sótano, en los vagones y hasta en el tercer piso de este edificio aún se siente la presencia de aquellos que se fueron en esa explosión. La ciudad sigue respirando su dolor. Y mientras recorremos este espacio, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántos espíritus quedaron atrapados entre estas paredes? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas voces? ¿Cuántas vidas se fueron en un segundo, quedando atrapadas en el eco del tiempo? Aquí llegamos a una vitrola antigua, justo encima el retrato de Lucho Bowen. ¿Les cuento algo? Esta canción que ven aquí, Lamento Caleño, nació después de la explosión del 56. Era tan triste, tan fuerte, que en su época la censuraron. Dicen que algunos al escucharla no lo soportaban. Fue tanto el dolor que la música también dolía. La canción fue tan cargada de tristeza que terminó siendo retirada. Quienes la oían sentían el peso de una ciudad rota, como si cada nota le llevara el eco de la tragedia, como si la melodía hubiera absorbido todo ese dolor y lo devolviera sin filtro, directo al alma. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, bajo nuestros pies apareció algo más, un pasaje oculto, un túnel silencioso, cubierto por la oscuridad y el polvo del tiempo. Dicen que transportaba carbón, pero lo que realmente llevaba eran secretos, historias que no salieron a la luz,
susurros enterrados en las entrañas de la ciudad. No era solo un túnel, era una cicatriz subterránea, una vena dormida que aún palpita. Por allí no solo se movía carga, también la memoria y el miedo. También el guía nos habló de otras de sus funciones, otras teorías que pocos se atreven a mencionar, y al escucharlo, uno siente que este lugar guarda algo más, algo que todavía no quiere ser encontrado. Además, el guía nos habló de otros posibles usos de este túnel. Algunos dicen que se conectaba con zonas estratégicas de la ciudad, otros que fue usado en emergencias para mover tropas o suministros. Incluso hay quienes creen que servía como vía de escape y que durante la tragedia del 56 fue clave para evacuar heridos. Las causas de esta tragedia siguen siendo un enigma. Una de las teorías más aceptadas es la del accidente, tal vez una chispa, un descuido, una reacción en cadena, pero otros piensan diferente. Algunos dicen que fue un sabotaje, una acción deliberada, quizás motivada por tensiones políticas de la época. Incluso hubo quienes responsabilizaron a altos mandos militares. Lo cierto es que el dolor no se pudo esconder. Esa mañana, en el barrio San Bosco, muchos niños se quedaron esperando. Esperaban ver cruzar la puerta a sus padres, escuchar una voz familiar, sentir un abrazo, pero el silencio fue eterno. Nadie volvió. Las calles se llenaron de pequeños que miraban al vacío, sin entender por qué la vida cambió de repente. En sus ojos, la inocencia se quebró, y en el aire quedó flotando un dolor que todavía se siente. En medio del caos, las autoridades intentaron calmar a la ciudad. El entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla ordenó crear la Feria de Cali al año siguiente. Querían devolver la alegría, sí, pero también tapar el horror, distraer, silenciar. Pero el pueblo no olvida. Y aún así, entre tanto dolor, floreció algo más fuerte: la solidaridad, la fe, el deseo de reconstruirse. Personas como el padre Alfonso Hurtado Galvis se convirtieron en faros en medio de la oscuridad, guiando, ayudando, orando con y por los suyos, porque en Cali, incluso entre los escombros, la esperanza nunca dejó de respirar. Bueno, mi gente, y esto ha sido todo por hoy. Así que, ¿qué te pareció, Mario? Es interesante, o sea, la cuestión de aquí de conocer un poco más de la historia de lo que encierra a Cali, encierra un poquito las cosas como tristes también que hay detrás, y gracias al guía me pareció bastante interesante pues todo lo que nos contó, un poco de cosas que yo la verdad no sabía nada de esto. Aquí tenemos al guía Julián, muy grato la verdad la guía con él, muy interesante. Cuéntanos de pronto la hora de entrada, de cierre que hay aquí, tarifas de pronto, no sé qué más servicios de pronto manejan. Bueno, nosotros funcionamos de domingo a domingo, esto siempre está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados y domingos y festivos trabajamos desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Todo de largo, no Todo se de largo, cierran. de hecho. Ah, no. Okay. Respecto a tarifas, bueno, 17.000 pesos para estudiantes con carnet vigente, para adultos mayores de 60 o para niños, 27 público general y $10 para extranjeros. Bueno, mi gente, y esto es un video más para la colección. No olviden darle like, suscribirse. Si les gusta este contenido, síganos. Activar campanita también. Y buena suerte.